We are Coatsir, influencing dental history for more than 80 years. Our mission is to provide best-in-class products and services that help our customers restore patients' oral health and well-being. We're the ones who optimize efficiency in dental practices and laboratories with just one click for highly aesthetic results. Offering one of the most comprehensive lines of artificial teeth on the market. We're the ones who make our customers say, see? Because we don't just offer top quality products, but also help our customers to be successful with them. Now we are a step further as part of Mitsui Chemicals, a global player supplying components and materials to industries such as mobility, healthcare, and food and packaging worldwide. With more than 1,000 highly qualified researchers who assist us in developing products to make the world a little better. This is us. This is Coatsir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo, Daniel Rivera, desde Coatsir, México, asesor científico y clínico. Hoy con una gran charla y una nueva ponencia. Debido a todos sus comentarios, nos han podido dar diferentes temas. Y ahora tenemos un gran tema y un gran invitado. Tengo el honor de compartir con ustedes con un gran amigo, ingeniero Carlos Quintanilla. Carlitos, si te puedes presentar, y hoy nos va a presentar y nos va a hablar, Carlitos, de una tema diferente, ergonomía en el consultorio. Los micrófonos son todos tuyos, Carlos. Recuerden dos cosas. Si les gustó esto, denle like en la sección de like. Si estás por Zoom, puedes hacer tus preguntas directamente a Carlos en la sección de Zoom. Y si estás por Facebook, recuerda que podemos compartir también tus comentarios con Carlos a través de la plataforma de Facebook Live. Carlos, cuéntanos, ¿de dónde vienes y por qué te invitamos? Muchas gracias, Daniel. Antes que nada, agradezco a Coatsir México por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes este tema que es bastante interesante, ergonomía en el consultorio. Un servidor, ya tengo 23 años en el mercado, he estado en diferentes compañías. Al día de hoy ya tengo 10 años representando a la marca ADEC, una compañía americana específicamente dedicada a la fabricación de equipos dentales y muebles dentales, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de ergonomía, pues es un tema que creo que ayuda mucho desde el punto de vista del trabajo diario que todo odontólogo, asistente, todos los que están en la clínica, de una u otra manera, hay un precio que pagar con el paso de los años. La idea de trabajar de una buena manera ergonómica, pues es precisamente buscar estrategias para tratar de evitar un posible daño futuro, o al menos minimizarlo, o tratar de jugar, digamos, para tratar de eliminar ese posible futuro que en muchos dentistas hoy en día desafortunadamente es real y es palpable. Perfecto. Pues voy a dar un poco de espacio a que se unan el resto de los doctores que estamos esperando. Vamos a esperar con unos pocos saludos a los que se han incorporado hoy en día a nuestra transmisión. Déjame ver porque los perdí por 3 segundos. Bueno. Gracias a Jocelyn Centeno, Laura F., Mario Alberto Juárez, mi amigo también, Víctor Manuel Navarro Sosa, gracias por estar. William Cueto, doctor William, gracias por estar. Gloria Márquez está en Zoom. Y en un ratito saludaremos a todos los que están en Facebook. Si quieres empezar a compartir pantalla, gracias, Carlos, todo tuyo. Claro que sí. Con todo gusto, con todo gusto. Y tú me dices, el banderazo, cuando arrancamos. Si quieres empezar con alguien más, buscar algo que llegue a alguien más, o empezamos de una vez. Arránquese ya.
de una vez. Perfecto, excelente. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias, bienvenidos a esta charla. Este evento de ergonomía de la odontología es la versión 2.0. Más o menos desde el 2010, a finales de 2010 aproximadamente, he venido hablando de este tema. Poco a poco me he ido envuelto cada vez más y más en el tema y he hecho tres grandes cambios, digamos, a esta charla. La del 2.0, que es la versión que el día de hoy van a tener oportunidad de ver, es la que hice hace cerca de un año y medio. Desde entonces he ido añadiendo algunos pequeños detalles, como no ha sido, digamos, una modificación grande a esta última que fue de hace 2 años. Es por eso que, bueno, seguimos manteniéndola como versión 2.0. Evidentemente, como vayamos avanzando, como encontremos más datos, más información, pues bueno, lo iré evidentemente escalando esta presentación. Entonces, vamos a entrar de lleno a esta presentación. Servidor, como les decía, he estado en esto de la odontología cerca de 23 años, en diferentes compañías. Al día de hoy me he ido preparando, como les decía, con respecto a esto. Esta certificación es una certificación, digamos, que se hace en Estados Unidos. Al rato lo voy a platicar un poco más. En ciertos países la legislación es mucho más estricta con respecto a lo que es ergonomía. Esta certificación lo que me permitió es, a final de cuentas, tomándolo en esta escuela, me permitió evaluar el riesgo profesional, no solamente del odontólogo. Es evidente que con el tiempo que tengo en este ramo, pues he observado muchos de los trabajos diarios que se generan, las posturas que se encuentran en el área laboral del odontólogo, y es por eso que lo estoy enfocando, pero realmente cuando tomé esta certificación era prácticamente para evaluar cualquier tipo de riesgo profesional en cualquier área. Puede ser un taller mecánico, puede ser en un laboratorio, puede ser en una fábrica, por ejemplo, de alimentos. Vaya, toda estación de trabajo tengo, digamos, esa posibilidad de, a través de observaciones, de reportes, poder hacer un análisis completo. La idea es, evidentemente, una vez que se haga la observación, es hacer cambios y mejoras en sus áreas de trabajo, de tal manera que traten de evitar movimientos que generen un alto impacto, sobre todo en el mediano y largo plazo, un riesgo para la salud del operador. Todo esto apegado a las leyes. Bueno, exactamente todo esto que les acabo de explicar es lo que estoy haciendo en esta presentación, enfocado específicamente al odontólogo, a estas áreas que en un momento dado van a tener pues alguna implicación, algún problema, ya sea mínimo, mediano, grande, que hemos observado también en muchos de los casos. Vamos a ver cómo podemos evitarlo. Vamos a tratar de darles algunas recomendaciones, cosas que prácticamente, si esta tarde ya están trabajando con paciente o el día de mañana, son estrategias que ya pueden aplicar inmediatamente, con la idea de disminuir, evidentemente, el problema. Pero lo que quiero a ustedes como participantes es que reconozcan, que entiendan y que evalúen estos factores del riesgo que existe, que está directamente asociado con la práctica de la odontología. Vamos a tener, como les decía, recomendaciones, cosas que alrededor de su espacio operatorio puedan inmediatamente modificar, o incluso cosas que en su persona, desde el momento de estar trabajando con un paciente, pues hagan recomendaciones para tratar de evitar una posible lesión. Ese es el objetivo final de esta conferencia y vamos empezando de lleno con esto. La ergonomía es un término que viene prácticamente de la década de los años 1900, cuando toda la revolución industrial y todas las empresas empiezan a trabajar un poquito más en serie en estaciones de trabajo. Es cuando empiezan a ver todos los problemas derivados de una mala ergonomía. Y ahí se acuña precisamente el término de ergonomía. Y es realmente una solución para los problemas laborales que pueden haber. Desde entonces han existido desde organizaciones internacionales, estas son dos importantes que emiten mucha información al respecto de ergonomía. Hay algunas que son regionales, como la europea. Ellos, por ejemplo, tienen
cada 2 años una conferencia anual, en la cual se reúnen especialistas de ergonomía en diferentes áreas y hacen un congreso como tal, donde tratan de buscar avances, mejoras, soluciones en general. Y también está la Sociedad Ergonómica de Japón, que también es una que contribuye a nivel mundial mucho con ese tipo de tema. En el caso de México, pues la STPS es la que se encarga prácticamente de todo lo relacionado a. Existe una norma oficial, evidentemente. Esta norma oficial es de orden público, la pueden descargar. Al final voy a colocar mis correos electrónicos si alguien quiere tenerla. Digo, evidentemente, no solamente la norma oficial, sino muchos otros documentos que voy a compartir durante esta charla. Si alguien quiere saber o leer un poco más del tema, me avisa y les mando los links necesarios para que puedan descargar la información. En este caso, en el 2018 se publicó a finales de ese año. Sin embargo, entró en vigor a partir del 2020. Digamos, era forzado desde noviembre que se publica 2018 hasta enero 2020, al inicio. Era, digamos, el periodo en el que las empresas tendrían que hacer las modificaciones a esta nueva norma oficial. Hoy día todas las empresas deben de apegarse completamente a esta norma oficial mexicana. Ahora, veamos los riesgos laborales y empecemos a analizar un poquito de los trabajadores, qué tan expuestos están a un riesgo laboral. Evidentemente aquí tenemos dos tipos de trabajadores, ya sea que estén trabajando en las alturas, en la imagen de la derecha, o que en un momento dado simplemente algún trabajador de la construcción, por ejemplo, que esté en una escalera, pues existen los riesgos al final de cuentas, una caída, un mal paso, el no utilizar correctamente todo el equipo de protección. Todo esto al final de cuentas va a traer un riesgo inherente a este tipo de trabajo. Pero ¿qué me dicen, por ejemplo, de alguien que dicen, bueno, un estilista? Ok, está trabajando con instrumentos punzocortantes, como pueden ser algunas tijeras, por ejemplo, pero fuera de eso, ¿qué tanto riesgo puede existir? En realidad hay bastante. Imagínense cuántas horas no pasa parado esta persona. Si se fijan, normalmente, si no cuenta con una nivelación, digamos, a la altura de lo que es la persona que está cortando el pelo, que está haciendo el tratamiento, de ajuste de altura, pues imagínense su espalda, va a tener que estar doblada, o su cabeza. Sus brazos están generalmente en esta posición. Entonces, cualquier postura que esté fuera, digamos, de un balance natural, va a tener un riesgo en el mediano y largo plazo. Y sobre todo los movimientos tan repetidos que va a estar haciendo en estas posiciones no son nada cómodos y van a causar un problema en el cuerpo del operador. En este caso, una persona que se dedica prácticamente profesional con respecto a un instrumento. Quise poner el del violinista. Imagínense ustedes estar con la barbilla presionando lo que viene siendo el instrumento a esta altura, el brazo que tenga que estar haciendo la pisada en la cuerda, más aparte el otro brazo tiene que estar tocando el instrumento como tal. La cabeza está totalmente de un costado. Entonces, esto, a final de cuentas, también van a tener una consecuencia. Y no se diga cualquier persona, y esto me refiero a cualquier tipo de deporte, que a final de cuentas esté haciendo ese deporte, necesita hacer un entrenamiento. Es decir, su cuerpo lo tiene que fortalecer. Al rato vamos a tocar ese tema, porque también está ligado directamente a la odontología. Entonces, así como vemos estas tres profesiones, y puedo seguir con muchas otras, evidentemente el odontólogo, el asistente, todos los que están alrededor de un paciente, evidentemente van a tener un riesgo profesional. Si bien es cierto que en algunas áreas médicas se llega a decir que el odontólogo se la pasa sentado, que está muy cómodo, pues realmente es porque nunca ha adoptado esa postura. El estar durante 45 minutos, una hora o a veces más tiempo con un paciente trabajando dentro de la cavidad bucal en una postura generalmente incómoda, ¿sí?, es bastante desgastante.
De hecho, es un trabajo que físicamente le requiere de tener el cuerpo muy fortalecido, porque si no, con el mediano plazo va a tener una consecuencia. Antes de ver las consecuencias que generalmente se presentan, vamos a hablar qué es ergonomía. Hay múltiples definiciones, desde las que hablan específicamente de ergos y nomos, etcétera, etcétera. Yo quise ponerles esta definición que para mi gusto está bastante completa. Y la idea es que, bajado a la odontología, y respecto a esta definición, es que el área operatoria, donde ustedes van a realizar su trabajo dentro de la cavidad bucal del paciente, todo lo que esté alrededor, ya sean herramientas, como vienen siendo las piezas de mano, como vienen siendo todo la succión, por ejemplo, el quirúrgico, el eyector de saliva, la lámpara de fotocurado, la lámpara de la unidad, las superficies de trabajo, todo lo que necesitemos deben de estar de una manera inteligente alrededor de la boca del paciente, con la idea de que prácticamente la postura del operador no le demande ni tantos movimientos ni tanto esfuerzo. Básicamente eso es lo que buscamos, ¿sí? Queremos, ¿sí?, ajustar la tarea al trabajador. Y les voy a mostrar unas fotografías al rato donde hay ocasiones en que es al revés. El trabajador se tiene que ajustar a la tarea y ahí es donde perdemos completamente el enfoque de ergonomía. Ahora, hoy vamos a hablar de hábitos, ¿sí? Buenos o malos hábitos, cualquiera que estos tengan el día de hoy, ¿sí?, normalmente son cosas que fueron adquiriendo con el paso del tiempo. Se dice que un hábito, bueno o malo, si lo estamos repitiendo constantemente durante 21 días, prácticamente se nos forma un hábito. Entonces, aquí hay unas preguntas específicamente de cómo trabajar dentro de boca del paciente, ¿sí? Aquí el punto es, ¿alguien se los explicó? ¿Lo hicieron de esa manera porque así se acoplaron? Hoy día muchas escuelas dentales, y eso porque he estado muy en contacto con ellas, ya están poniendo mucho enfoque en este tema. Y hoy día están tratando de, incluso dentro de su plan de estudios, colocar el tema de ergonomía, porque es importante explicarle al alumno cómo agarrar un espejo, cómo hay que sentarse, cómo hay que colocar al paciente, la cabeza, cómo la debemos articular. Hay muchos temas alrededor de que hoy día ya los están tomando las escuelas. Si muchos de los que nos están viendo tuvieron la fortuna de que les dieron esa clase, o al menos algún doctor o algún colega les haya explicado, qué bueno. Hoy voy a tratar de explicarles algunos de los problemas que se generan y derivado de qué se generan. Ahora, existe esta relación entre los problemas o los desórdenes musculoesqueléticos con la práctica de la odontología. Aquí solamente son un extracto de algunos de los papers que se han publicado, ¿sí?, de los estudios en diferentes países, en diferentes años, por diferentes autores, evidentemente. Se revisaron tanto higienistas como dentistas en la mezcla. Y aquí están clasificados por problemas de espalda, problemas en la mano o en la muñeca, en lo que es cuello y el hombro, solamente cuello o solamente el hombro. Y vean la prevalecencia que existe, y esto es meramente estadística. En el Journal de la Asociación Dental Americana también hicieron exactamente esta misma pregunta. 67% de los dentistas dieron positiva a la pregunta de si tienen algún problema en su cuerpo. El 80% de los higienistas, 70% de los estudiantes de tercer año, es decir, estudiantes que ya estaban de lleno en la práctica. Entonces, a final de cuentas, quieran que no, está más que documentado y es una realidad que existe un desorden musculoesquelético o algunos problemas derivados de la práctica de la odontología.
Vean el año del 79 en ADM, revista un poquito ya antigua, ya se hablaba de técnicas ergonómicas. Tuve la oportunidad en algún momento de conocer al doctor Campos Escalante. Cuando escribe al respecto, en aquel entonces, él estaba en la universidad, en la Facultad de Odontología de Milwaukee, en Wisconsin, ¿sí? En Marquette University. Ahora bien, parte de la información, aparte de los estudios que hay, he tenido la posibilidad de revisar este tipo de libro y parte de la información se ha sacado de este. No hay muchos libros que hablen de ergonomía en odontología. Este es uno que existe bastante bueno. La autora Bethany Balashi es una fisioterapeuta casada con un odontólogo. Entonces, de primera mano, logró ver poco a poco el deterioro que iba presentando su esposo y con su conocimiento que tenía fue poco a poco hablando de la materia y hoy es una de las que sabe mucho al respecto de este tema. Ahora, los grupos musculares que normalmente se ven involucrados específicamente en odontología, ¿sí? Generalmente es espalda alta, es el cuello, los hombros, espalda baja, lo que vienen siendo los codos y también todo lo que es la muñeca, la articulación de la muñeca. Son los grupos musculares, mas no son los únicos, puede haber algunos otros. Antes de avanzar, ¿llegan a tener o al día de hoy ya presentan algún problema? Mi recomendación es busquen atención inmediata. Existen múltiples especialistas que en un momento dado pueden llegar a atenderlos. Y si ya se presentó un problema es porque evidentemente existe algún periodo de tiempo que puede ser corto o mediano, pueden ser 1, 2, 3, 5 años, en el cual hemos estado trabajando de una manera incorrecta. Es cierto, insisto, va a ser físicamente muy demandante la postura que ustedes van a tomar como dentistas, pero si aunamos a esto a que no le tomemos atención o no nos vamos a tratar de recuperar el problema que ya tenemos, pues evidentemente es algo que simplemente le estamos alargando y vamos a hacerlo todavía mayor. Los problemas derivados de la mala ergonomía, ¿sí? Son cumulativos. Entonces no esperemos que con el paso del tiempo se nos vaya a quitar algo. Al contrario, va a ir incrementando la intensidad. Así que si hoy ya tienen algún problema de los que acabo de mencionar, o en algunas de las zonas que mencionamos, es importante que lo tomemos un poco en serio y que nos atendamos. Ahora, ya saben, me llega este meme y dicen, bueno, ¿cuál es la expectativa de cómo deberíamos de estar sentados? Y a veces, ¿cuál es la realidad, ¿no? Vamos a revisar y a entender un poco esta postura y vamos a empezar a explicar qué diferencias tendríamos que estar haciendo a partir de ahora. Hablando de finales de la década de los 70, inicios de los 80, esta era la postura con la que se trabajaba la odontología. El odontólogo, asistentes estaban de pie prácticamente a un costado alrededor del paciente. Los sillones dentales que existían en la época no permitían, digamos, un rango tan amplio del manejo del paciente. Con el paso del tiempo, en los 80s, llegan nuevas tecnologías, el asiento se populariza, ¿sí? Y el odontólogo empieza a trabajar sentado. Pero a veces muchas de las posturas, sobre todo a nivel de cuello, en algunos casos no cambian. Importante mencionar, evidentemente esta fotografía es para la presentación. Vamos a ver, vamos a analizar exactamente este caso del doctor Daniel Rivera, de cómo se puede corregir precisamente estas posturas que serían, digamos, incorrectas. Ahora, empecemos primero que nada con la altura del sillón. Ya lo que es importante considerar una inclinación del asiento. Hace algunos años, cuando estaba el boom de las computadoras hacia mediados de los 80s, finales de los 80s, se hablaba que la postura ideal era estar con el cuerpo en 90 grados, es decir, el torso con respecto a las piernas. Hoy se recomienda que tengamos una apertura un poco mayor. Se habla de 105 a 125 grados entre el torso y las piernas.
Esto más que nada porque nuestra arteria femoral, ¿sí? Esta arteria que prácticamente irriga nuestros dos miembros inferiores, de pasar por la parte anterior del cuerpo, a esta altura se va hacia la parte posterior, y cuando nosotros nos sentamos en un asiento que es un poco rígido en la parte de la orilla del asiento, lo que empieza a suceder es que restringimos el flujo de sangre hacia nuestros miembros inferiores. Lo que va a estar sucediendo es, se siente un cosquilleo, se siente un adormecimiento. No sé si esto les ha pasado al estar sentados en una banca, por ejemplo, o en algún asiento que sea rígido durante un largo plazo de tiempo. Eso llega a suceder y es porque estamos restringiendo, digamos, el flujo hacia nuestras piernas, ¿sí? Es importante evitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, teniendo nuestro asiento un poco más alto. Y aparte, el asiento, hay ciertos bancos específicamente para odontología que nos permiten que este asiento pueda inclinarse, digamos, hacia donde está el paciente. Con esto evitamos presionar nuestra arteria femoral y realmente nos va a servir de soporte más que de presión. Otro punto importante es la columna vertebral. Sabemos cómo están seccionados nuestras vértebras en las cervicales, torácicas, lumbares, el sacro y el coxis. Bortem habla de una espina neutral en un estudio que revisa, y es específicamente la angulación que cada una de las vértebras va a tener, y es la forma en que nos da esta forma de S. Esta es la manera natural que nuestra columna debería de estar. El problema es que cuando estamos de pie, logramos, y totalmente erguidos, logramos esta postura de S en nuestra columna. Al momento de sentarnos, empieza a perderse curvatura, pero en muchos de los casos, la manera en cómo trabajamos y arqueamos nuestro torso hacia la boca del paciente, lo que tenemos es una forma de C. Cambia completamente nuestra estructura de la columna. Entonces, al estar sentados de esta manera, vean cómo tenemos esta forma de C en la columna. Muy diferente de esta forma de S de cuando estamos erguidos completamente. Lo ideal, precisamente es a donde vamos a ir con ergonomía, es tratar de replicar lo más posible esta forma de S. Vamos a ver cómo llegar a ese punto. Es importante que lo consideremos porque evidentemente los daños en la columna directamente van a estar ligados prácticamente con el resto del cuerpo, con todos los órganos, con todos los sistemas, puesto que el sistema nervioso central a través de la columna se comunica prácticamente al resto del cuerpo. Por eso la importancia de cuidar evidentemente nuestra espalda y nuestra columna. Ahora, el peso de la cabeza también juega un papel importante. En un cuerpo balanceado o totalmente erguido, la cabeza representa el 0 kilogramos prácticamente al resto del cuerpo. La cabeza es aproximadamente 8% de toda la masa corporal. Si yo inclino mi cabeza un poco hacia adelante, yo ya le estoy dando una carga de 10 kilogramos. Y si hago esto, esta posición lo vemos prácticamente todos los días al momento de ir caminando o estar parado frente a un celular. ¿Qué es lo que hacemos? La cabeza se inclina hacia abajo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es darle mucho más carga a nuestro cuello, a nuestra espalda alta, y de ahí empiezan algunos problemas a esta altura. Ahora, ¿ustedes creen que esto es algo que sucede en odontología? Creo que pasa más de lo que pensamos. Vean, este estudiante, por ejemplo, está trabajando con un tipodonto, con un maniquí, y vean la manera en cómo tiene la cabeza aquí. ¿Okay?
Aquí con paciente se está trabajando de pie, pero vean la inclinación que estamos teniendo tanto el asistente como el doctor. E insisto, para la fotografía, este es uno de los ejemplos típicos que llegamos a encontrar. Otro factor que también es importante considerar es la repetición de los movimientos. Es de esperarse que un dentista que sea diestro, tanto su hombro como su brazo, va a estar más sobreutilizado con respecto a su brazo izquierdo, puesto que no es su mano dominante. Entonces, esto también es algo que tenemos que considerar y hay estrategias para tratar de evitar muchos movimientos del operador. Antes de avanzar, quiero explicarles que existen 5 clases de movimientos. Todos estos son movimientos que vamos a estar teniendo y haciendo durante la práctica diaria con el paciente. Los voy a explicar uno por uno en qué consiste cada uno de esos 5 clases de movimientos. Clase 1 es cuando se está trabajando dentro de cavidad bucal y donde prácticamente se están moviendo los dedos. Es movimiento clase o tipo 1. El tipo 2, por ejemplo, cuando tenemos que girar nuestra muñeca para poder hacer el cambio de instrumentos con nuestro asistente. Pues ahí tenemos el movimiento clase 2. El clase 3 es cuando, por ejemplo, tenemos que estar cambiando de una pieza de alta a una pieza de baja, o una pieza de baja hacia la jeringa triple o viceversa. Eso es movimiento clase 3. Prácticamente movemos y giramos todo nuestro brazo hacia la altura del codo, hacemos movimiento de muñeca, movimiento digital y regresamos. Ese es movimiento clase 3. El clase 4, por ejemplo, es cuando tenemos que hacer algún ajuste de nuestra lámpara y nuestro brazo está estirado. Es el movimiento clase 4, es hasta el hombro. El movimiento clase 5 es el giro del torso. Aquí implica, ya sea porque tengo un negatoscopio, ya sea porque tengo una mesa de trabajo o tal vez algún instrumento que alcanzar detrás. Y ahí se gira todo el torso. Ese es el movimiento clase 5. Ahora, ya colocados como una tablita, lo ideal es que todo lo que estemos realizando en su día a día tenga solamente o los centremos en movimientos clases 1, 2, 3 y 4. Eso sería lo ideal. En clase 4, esta extensión de brazos, si lo estamos haciendo constantemente, la repercusión va a estar a nivel del hombro. Entonces, hay que tratar de evitar esa sobreextensión del brazo. En clase 5, evidentemente, estar girando constantemente el torso nos va a crear problemas de espalda baja y de espalda alta. Entonces, lo ideal es que alrededor de lo que viene siendo su área de trabajo, tengamos todo al alcance de tal manera que manejemos clases 1, 2 y 3. Me van a decir, bueno, ¿qué sucede con la lámpara? ¿Okay? La tengo que ajustar, en efecto. Lo ideal, doctores, sería que si es posible, tengan asistente dental. Entiendo que en México el nivel de doctores que utilizan asistente dental puede andar rondando entre el 10 y el 15%. En muchos de los demás, el resto de casos, prácticamente trabajan a 2 manos. Normalmente al trabajar con asistente, digo, no solamente, por ejemplo, el movimiento clase 4 puede ayudarles mejor el asistente. El asistente normalmente se sienta entre 15 y 18 centímetros más alto que el doctor. Entonces, al quedar en esa altura, un poquito más alejado del paciente, es más sencillo de que el asistente nos puede estar ayudando con este tipo de movimiento. Entonces, esa puede ser una manera de cómo alternar o evitar ese movimiento clase 4 desde el punto de vista del operador. El 5 definitivamente ya requiere de hacer una inversión de tal manera que nuestras áreas de trabajo estén un poco más cercanas, que yo tenga las superficies necesarias para colocar
piezas de mano, materiales dentales, etcétera, etcétera, lo más cercano a nosotros, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la postura ideal? Ok, no lo intenten en casa, evidentemente. Me gustó mucho esta fotografía, son seguramente acróbatas y demás. Vamos a ver cuál es la postura ideal de trabajo y vamos a analizarla con este doctor. Primero que nada, el asiento ya lo platicamos hace rato. Tenemos que evitar que estemos presionando la arteria femoral. Hay que utilizar un buen asiento que nos permita hacer la inclinación hacia el frente, que permita tener una buena altura de asiento. Los pies deben de estar perfectamente planos en el piso. Hace rato veíamos en el estudiante, por ejemplo, cómo los pies los tenía hacia adentro. Bueno, esto lo único que va a estar haciendo es hacer que caiga más peso, ¿sí? A nuestras piernas y que evitemos el flujo de lo que es la sangre en la arteria femoral. Las rodillas, tratar de que estén totalmente paralelas, descansadas totalmente. El respaldo es importantísimo que también tengamos un ajuste. Los bancos normalmente vienen con esta parte del respaldo totalmente abajo. Entonces, con esta perilla te permite subir y bajar prácticamente el respaldo, el cual tiene que estar a la altura de su espalda baja. Si un mismo banco lo utiliza un doctor que mide 1,80 y un doctor que mide 1,60, es evidente que tienen que estar ajustando el asiento cada operador se vaya a sentar. Necesita ajustarlo a su altura y de acuerdo a la postura que van a tomar con el paciente. Otra cosa importante, los codos. Traten de que los codos estén totalmente lo más cercanos a la línea media de su cuerpo. Eviten levantar su codo, alejarlo. ¿Se acuerdan en el estilista cuando hablábamos hace rato? Que estaba prácticamente con los codos alejados de su línea media. Bueno, eso tenemos que hacer que baje. Tenemos que pegarlos a nuestra línea media, ¿no? Al costado de nuestro cuerpo. El antebrazo, tendríamos que buscar el cabezal, lo que viene siendo la cabeza del paciente, esté a cierta altura para que el antebrazo quede cerca de 30 grados con respecto a la paralela del piso. Pues realmente es un poquito más arriba solo. Y bien importante, el cuerpo tiene que estar totalmente erguido. Aquí tengo que mencionar que la lupa juega un papel importantísimo para poder estar erguidos. En muchas de las charlas que doy a nivel de escuelas, pregunto y realmente a nivel estudiantes, entre un 3 y un 5% de estudiantes, eso contando ciertos posgrados que ya son obligadas las lupas, prácticamente son los que, el nivel de población que hoy día utiliza magnificación. Es necesario, doctores, que para una buena postura ustedes tengan que tener magnificación. Imposible tratar de mantener todo esto que les acabo de explicar si yo no cuento con magnificación. Sencillamente la distancia de lo que viene siendo la cavidad bucal hacia los ojos, hacia nuestra vista, es muy larga e invariablemente lo que van a tener que hacer es inclinar su torso, su cabeza, para estar viendo más de cerca la cavidad bucal. Entonces, lo ideal es que tengan que trabajar con magnificación. La cabeza hay que evitar aventar hacia el frente. Hay que tenerla lo más erguida y lo más seguida respecto a nuestra columna vertebral. ¿Recuerdan la cantidad de carga que podemos darle si hacemos la inclinación hacia el frente? ¿Okay? Ahora bien, ¿qué factores existen? Hay varios factores y voy a tratar de explicarles aquí los factores que pueden ustedes observar y que a final de cuentas habría que cambiar con el paso del tiempo para una mejor ergonomía. Hay dos grupos, digamos, de puntos que voy a mencionarles. Estos primeros, la edad, el género, el otro de soporte, etcétera, etcétera, tienen que ver con la persona, ¿sí?
Es muy cierto y lo he visto, por ejemplo, en diferentes foros. Pregunto, siempre hago la pregunta de ¿quiénes tienen alguna molestia? Normalmente aquellos estudiantes jóvenes que están en el primer año, digamos segundo año de odontología, prácticamente el nivel de trabajo es relativamente bajo con paciente, o nulo en algunos casos, depende de la escuela. De tal manera que, aparte porque se está joven, pues muchos de ellos no presentan ningún problema. El problema es cuando ya hago la misma pregunta hacia el final de la carrera o cuando ya hay doctores que ya tienen de egresados 3, 4, 5 años con práctica constante. Ahí ya cambia totalmente el panorama. Entonces, la edad juega un papel importantísimo. Entre más grandes seamos, evidentemente las consecuencias se van a presentar más y más. La musculatura de soporte también es importante. Y esto más que nada porque, como el caso de las futbolistas que les platicaba, imagínense que las futbolistas van a trabajar o van a hacer, digamos, un partido de fútbol, pero entre semana nunca hicieron nada de ejercicio. Es evidente que esas futbolistas se van a luxar, algún tendón se va a extender, va a haber algún desgarre muscular o tal vez alguna fractura incluso, porque no hay fortaleza en su cuerpo. Bueno, hace rato yo inicié la charla diciendo que la práctica de la odontología es físicamente demandante. Bueno, para esto y para contrarrestar un poco las posibles consecuencias, necesitamos tener una musculatura de soporte fuerte. ¿Qué significa esto? Los doctores que hagan ejercicio básicamente. Igual, en muchos de los foros yo pregunto, ¿cuántos hacen ejercicio regular? En muchos de los casos, bueno, en la gran mayoría de los casos, no más del 10, del 15% levanta la mano. Prácticamente en cualquier grupo de edad. Puede ser de edades jóvenes, edad mediana, edad adulta, pero el nivel de ejercicio constante es muy bajo. Entonces, si estamos en un trabajo que es físicamente demandante, mi única recomendación, doctores, es que hagamos ejercicio constante. ¿Qué tan constante? Y no quiero que sean atletas de alto rendimiento, pero al menos de 3 a 4 sesiones en una semana regular, creo que es bastante positivo y les va a crear a ustedes un buen hábito y muy buena resistencia para algún posible problema que se pueda presentar. Entonces, sí es importante hacer ejercicio. Junto con eso, evidentemente, también hay que hacer flexiones y pausas. Pausas, porque me he topado doctores que tienen ya una buena práctica, digamos, después de 8 o 10 años, una buena cantidad de consulta, y de repente se la pasan en 2 operatorios o 3 operatorios que tienen, de un paciente a otro, a otro, a otro, y prácticamente no hay ninguna pausa entre paciente y paciente. Eso también va a causarles un problema. Ya estuvieron durante 40 minutos, una hora sentados en una posición muy estática, en la cual el cuerpo se demanda físicamente. Entonces necesitamos al menos tener unos 5 o 10 minutos de pausa, relajar un poco. Si se puede, hacer flexiones. En un rato más voy a platicar algunos ejercicios recomendados para poder relajar o estirar un poco los músculos. Entonces, todos estos primeros puntos a considerar son de la persona, 100%. Y existe otro grupo que ya no son de la persona, sino son de los equipos. Entonces, la iluminación que tenemos no solamente de la lámpara de la unidad, alguna iluminación adicional que podamos tener, puede ser en una lámpara frontal que se ponen en la cabeza, puede ser en una pizza de mano, puede ser la iluminación propia del consultorio. O sea, todo eso es iluminación que nos va a ayudar. Ahora, los equipos limitados también van a jugar un papel importante. Si yo no tengo manera de articular correctamente la cabeza, de colocar o recostar correctamente al paciente, de que mi banquillo, de mi asiento, yo no lo pueda colocar de manera adecuada, pues evidentemente también eso va a tener una consecuencia. Y hacer los ajustes necesarios a los equipos. Ahorita voy a platicarles un poco de todos esos ajustes que hay que hacer. Ahora,
factores importantes que nos van a afectar en la postura. Uno es el balance del cuerpo, la postura que vamos a tener al momento de trabajar con nuestro paciente, qué posición del paciente va a tener, cómo va a estar colocado ese paciente, y la fortaleza y el estiramiento que ya platicábamos hace ratito. El balance se refiere a que mi cuerpo, como en este diagrama de pie, debemos de estar balanceados. Si yo estoy de pie en esta postura balanceada, mi cuerpo puede resistir durante muchos minutos, incluso horas, parado. Pero si yo inclino mi cuerpo hacia la izquierda o la derecha, ¿sí?, lo que va a suceder es que el cuerpo, al estar desbalanceado, va a haber una carga mayor hacia un lado o hacia el otro. Y va a empezar los problemas en espalda baja o en cadera. Bueno, al momento de sentarnos no debe ser diferente. Precisamente esa postura balanceada debemos de observarla y mantenerla. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía, si vemos de hombro a hombro, hay una pérdida de ese balance. Estamos inclinando completamente hacia la derecha del operador. Aquí en este caso, lo mismo, una línea de hombro a hombro y vemos cómo estamos haciendo una inclinación hacia la derecha del operador. Y aquí, la curvatura en C que hablábamos hace rato en nuestra columna. Aquí, igual, estamos inclinándonos hacia el frente. Entonces existe una pérdida de balance y toda la pérdida de balance va a tener una consecuencia evidente. ¿Qué tanto, si tendríamos que tener aceptado una inclinación para poder atender cierta zona del paciente, qué tan aceptable sería en un momento dado inclinarnos hacia un lado o hacia el otro? Vean cómo aquí hay dos planos, vistos de costado y visto de frente, el operador. Lo que está en verde es aceptable. A partir de lo amarillo, nos va a dar cierto nivel de compromiso, ¿sí? Va a comprometer al operador, pero digamos, ok, en algunos casos tendremos que estar así. El que tenemos que evitar es exactamente a partir de este punto hacia abajo. Vean, de aquí hacia abajo. Ya estamos hablando que la carga que estamos haciendo al cuerpo es muy alta y que evidentemente vamos a tener un daño, sobre todo si lo hacemos constantemente o de manera repetida, ese tipo de inclinación o esa pérdida de balance. ¿De acuerdo? Ahora, hablábamos también de la posición del paciente. ¿Cómo colocar al paciente? Lo primero que el paciente dice al momento de llegar es, ok, yo sé que aquí va la cabeza. Si el paciente se sienta, pone su cabeza aquí y su cadera la adelantó y aquí hay un espacio que de entrada ya no vamos a poder colocar correctamente la articulación de la cabeza al momento de trabajar. Entonces, tenemos que evitar el espacio que está generado aquí. Al paciente tenemos que decirle, ¿sabes qué? Tu cadera va hacia el fondo, hacia atrás. Y vean cómo este cabezal trae una barra, esta barra va hasta por acá. Entonces, si yo tengo un paciente que puede estar en el 1,85, 1,90, no pasa absolutamente nada. Yo puedo tener bien respaldado al paciente y este cabezal lo va a seguir, no importa qué tan alto sea este paciente. Vean cómo con esta perilla puedo articular también el cabezal para también hacer que el paciente esté un poquito más cómodo. Pero también al momento de trabajar dentro de cavidad bucal, yo tengo que articular mi cabezal. Hay ocasiones, lo he visto bastante seguido, que se recuesta el paciente y el problema es que al momento de sentar al paciente, lo dejamos el cabezal como estaba, cómodamente para el paciente, y ahí es donde el operador empieza a cambiar su postura. Entonces, eso está totalmente alejado de la realidad y de lo que debería de ser. En un rato más voy a platicarles de una aplicación que lanzó ADE, está disponible para ustedes, de cómo sentar correctamente al paciente, cómo posicionarnos, cómo articular la cabeza, etcétera, etcétera. Ahorita, un ratito más lo vamos a platicar. Ahora, ¿qué consejos hay que hacer
para una buena ergonomía? Lo primero, doctores, es no vamos a corregir algo de lo que no sabemos que estamos haciendo mal. Entonces, lo ideal es que se tomen fotografías. Pregúntenle a su asistente o pídanle a alguien que eventualmente durante su día de trabajo con paciente les tomen fotografías de diferentes ángulos, desde atrás, desde un costado, desde el frente, ¿sí? Lo ideal es que ustedes tengan la posibilidad de analizar esa fotografía y de decir, ¿sabes qué? Ok, mira, aquí estoy muy inclinado hacia mi izquierda. Bueno, yo aquí lo que estoy haciendo es mi cabeza la tengo cargada hacia mi izquierda, ¿sí? Probablemente estoy inclinado mi cuerpo. Aquí vean cómo prácticamente, teniendo al paciente cómodamente sentado, bueno, aquí lo que estamos haciendo es el cuerpo acoplándolo a mi área de trabajo, que es totalmente contrario a ergonomía. Aquí la cabeza está inclinada hacia la derecha, los dos hombros, vean cómo están alejados, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro hombro alejado de mi línea media. E igual, insisto, diferentes ángulos, diferentes observaciones. La cabeza, a pesar de que está utilizando magnificación, vean cómo la tiene completamente inclinada y el cuerpo también está inclinado hacia la izquierda. Aquí el respaldo debería de estar en su espalda baja y no la está soportando el respaldo. Entonces, en realidad está, digamos, esta fotografía está completamente mal en cuanto a la postura. Y aquí el respaldo no está correctamente bien. Para mi gusto, este asiento no está inclinado hacia el frente. La cabeza está totalmente hacia el frente del paciente, vean, porque no existe una magnificación. Y la espalda alta, cuello, va a sufrir las consecuencias. Esto es una expo, trabajando con un maniquí. Y está, vean cómo está de costado. Y aquí se alcanza a ver el desbalance del cuerpo. Aquí también, la postura es bastante buena, en general. Pero el hombro está muy elevado. ¿Qué pasa si a este paciente o a este maniquí lo que hago es lo bajo un poco más? Ahí es donde prácticamente el hombro tiene que bajar. Recuerden, los hombros tienen que estar relajados, totalmente en un costado, de lo que es al costado del cuerpo, totalmente relajados. No deben de estar, aquí está muy tenso esta parte, toda esta zona. Y bueno, evidentemente a nivel estudiantil es donde debemos de corregir este tipo de posturas. Esto está totalmente mal. Carlos, Sí. ¿te parece que lancemos una encuesta a nuestro auditorio de Zoom para ver cuántos doctores tienen alguna dolencia, si sufren algún dolor de espalda? Por favor, estaría bien. Me gustaría de los que están ahorita que votaran y que, por ejemplo, de este quórum que tenemos, cuántos responden que tienen alguna dolencia o alguna situación. Vamos bien. Perfecto. Entonces, amigos de Zoom y también para Facebook, si estás viéndolo por Facebook y te interesa saber si, nos interesa mucho saber si sufres algún tipo de dolencia en la espalda, ya que como dice Carlos, es un factor que muchos colegas del gremio sufren, ¿no? Y también aprovecho para mandar saludos, mi estimado Carlitos, a toda la gente conectada en Facebook. Muchas gracias, Miriam Claro, López, sí. Diego Augusto, Omar Reyes, Junior Roncalves, Fernando Eduardo, Fernando Boy, Jesús Silva, Susana Alba, Juan Arenas, Claudia Esparza, Arturo Espinosa Carabeo, José Antonio Morales. Gracias por estar conectados. Recuerden, si les gusta esto, denle like y compártanos. Perdón por la interrupción, Carlos, pero creo que era buena idea. Excelente, está muy buena y mira, ahí vamos los resultados al momento. 64% presentan algún tipo de problema musculoesquelético. Exactamente, por una Entonces, mala posición. así es. Vamos viendo y ojalá y poco a poco se nos unan otros más a esta encuesta. Muchas gracias, Dani. Excelente. No, al contrario, sigue. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la percepción visual y la iluminación.
que también tienen mucho que ver con respecto a ergonomía. Es necesario, ¿sí?, evidentemente tener una buena iluminación dentro de la cavidad bucal para poder estar trabajando correctamente dentro de... Y también esa lámpara debe evitarnos sombras y contrastes marcados. Esto no es algo que nos hayamos inventado en las compañías dentales. Esto es una ISO que existe para lámparas en odontología. El ISO lo que nos dice es que a cierta distancia de donde está colocado nuestra lámpara a nuestra cavidad bucal, debe de haber un patrón de luz reflejado sobre la cavidad bucal, en el cual ese patrón de luz, la parte central, debe ser la parte más iluminada, que es evidentemente la zona que vamos a estar iluminando de la pieza dental o a la zona dental donde vamos a estar trabajando, entre cavidad bucal, y lo externo, ¿sí?, debería de ir difuminándose la intensidad. Esto, más que nada porque la vista, al estar focalizada en ese punto central, si aventáramos todo un patrón de luz en el cual toda la iluminación sea constante de todo el patrón de luz, lo que vamos a estar haciendo es una vista cansada, nos va a generar problemas de dolores de cabeza y evidentemente va a tener una consecuencia en nuestra vista en el mediano y largo plazo. Entonces, sí es importante que el tipo de luz que estemos trabajando cuente con esta ISO. Hoy día, la llegada de las lámparas LEDs nos permiten dar muchas ventajas adicionales con respecto a las halógenas, una luz más fría, una mayor intensidad, ¿sí?, los patrones de luz todavía más predecibles. Entonces, realmente, hoy día la tecnología de LED ayuda bastante. Sin embargo, hay lámparas halógenas muy buenas que también cuentan con este ISO. Entonces, de entrada es importante considerar la lámpara de la unidad. Ahora, precisamente porque la cavidad bucal debe de tener esas características de iluminación, aquí lanzo un llamado importante. He visto doctores que porque ya compraron una lupa frontal de las que van en la cabeza, ¿sí?, creen que ya con eso es suficiente y no necesitan una lámpara de la unidad. Totalmente falso, ¿eh? Recuerden lo que les decía, la combinación de luces que están desde la lámpara dental, desde la iluminación adicional en las piezas de mano, tu lámpara frontal si quieren, y la misma iluminación del consultorio, esa mezcla de iluminaciones son las que nos van a permitir trabajar de manera adecuada. Entonces, no podemos evitar o decir, ya no necesito mi lámpara de la unidad. Ahora, otro punto que juega también un factor importante es cuántas veces en un procedimiento regular yo tengo que estar cambiando mi vista de la cavidad bucal hacia mi zona donde voy a tomar mis instrumentos. ¿Cuántas veces lo hacemos? Bueno, esto es importante considerar por lo siguiente. Esta distancia focal de la vista hacia el instrumento que voy a tomar, con una iluminación que es básicamente la iluminación general del consultorio, al momento de que yo cambie mi vista hacia cavidad bucal, la distancia focal es menor, con mucho más iluminación por el efecto de la lámpara. Cada que hacemos ese cambio de vista, la vista se está acomodando literalmente a lo que es el nervio óptico y todo lo que es todos los órganos del ojo, que están haciendo una acomodación para que la percepción visual sea la adecuada. Entre más lo hagamos, pueden causar mareos o dolores de cabeza con el paso del tiempo. Es normal, porque estamos demandando mucho más de lo que lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Y más, insisto, si estamos considerando que la iluminación va a ser mucho mayor. ¿Cómo poder evitar esto? Yo entiendo, doctores, que en este tipo de instrumentos, cuando la manguera va por abajo, tenemos que voltear, porque si no le atinamos a sentar correctamente el instrumento, ese instrumento, esa pieza de mano, se va hasta el suelo. Y los golpes
nos duelen porque a final de cuentas sabemos que así se van dañando nuestras piezas de mano, los motores eléctricos. Entonces yo entiendo que tenemos que tener una visualización correcta de dónde colocarlo. Yo les invitaría, adelante les voy a mostrar una fotografía donde hay ciertos sistemas que la manguera está por arriba. Esos son mucho más sencillos de trabajar en este sentido, porque mientras ustedes están viendo directamente la cavidad bucal, con su vista periférica no tienen que voltear la vista para poder dejar el instrumento que están trabajando, digamos una pieza de mano de alta, y agarrar la jeringa triple. Y después dejar la jeringa triple y tomar el micromotor. Realmente no necesitan voltear. Esta acomodación que tienen que estar haciendo no se va, o ese ajuste no se tendrá que hacer. ¿Por qué? Porque simplemente no están volteando su vista. Entonces, esa es una estrategia de cómo evitar este tipo de movimiento. Ahora, sé que en México no se acostumbra a ese sistema con la manguera por arriba, pero créanme, si tienen la posibilidad de explorarlo en un futuro, es de lo mejor que pueden hacer desde el punto de vista ergonómico. Ahora, ya que estamos hablando de la carga a nuestra mano, nuestra muñeca, tenemos que evitar cargas excesivas. He visto cómo de repente la pieza de mano la agarran con mucha fuerza. El agarre no es necesariamente tenerlo que hacer con una fuerza tan alta. A veces piezas de mano son un poquito robustas, pesadas. La vibración también juega un papel importante. Tenemos muchos huesecitos en toda la muñeca. Entonces, todo el agarre que yo haga de mi pieza de mano, la vibración que exista interna, se va a ir transfiriendo directamente hacia toda nuestra muñeca. La rotación o inclinación de la muñeca también juega un papel importante. Este tipo de flexiones o extensiones hay que tratar de evitarlas. Es decir, la muñeca tiene que quedar prácticamente en el mismo plano de como viene mi antebrazo. La desviación ulnar, que le llaman también, inclinación hacia abajo, también hay que tratar de evitarla. Y tratemos de utilizar, digamos, piezas de mano no tan pesadas, que no hagan tanto ruido, que no vibren tanto, en la medida de lo posible. Ahora, la lámpara también se recomienda que en la medida o en la línea de visión que tengamos, tratar de empatarla con esta línea de iluminación. Hay quienes la lámpara la utilizan en un lado que llegue en la línea de iluminación así. Entonces, al hacerlo de esta manera, es más probable que tengamos problemas de visualización por el tipo de sombras que vamos a generar. El tipo de iluminación que tenemos aquí es una iluminación que llamamos tipo estadio, de tal manera que cuando la colocamos en este sentido, lo que podamos tapar de un lado le va a llegar la iluminación del otro. Y lo único que va a hacer es que se va a atenuar un poco la intensidad adentro de cavidad bucal, pero no nos va a generar las sombras que si lo haríamos desde otra perspectiva. Ahora, también en la percepción visual, les decía hace rato, todos los instrumentos que podamos añadir con iluminación adicional, mejor. Existen las que eran halógeno, ahora tenemos las que son de LED, pero prácticamente cualquiera de ellas puede ayudarnos a mejorar esta parte de iluminación. Otro punto importante, se lo mencionaba hace rato, la magnificación. Hay diferentes marcas, hay para diferentes presupuestos definitivamente, ¿sí? Pero la magnificación es algo que tenemos que empezar a visualizar lo más pronto posible. Entre más pronto se acostumbre, es mejor, y recuerden que va a haber una curva de aprendizaje. No crean que a la primera de agarrar la lupa se van a acostumbrar. Puede tomarles un mes, 2 meses, 3 meses, pero esa curva de aprendizaje la tenemos que llevar a cabo. No me gustaría que alguien haga la inversión y a las 2 semanas deje de utilizarlas. Honestamente va a ser mejor, y créanme que lo van a notar en el mediano plazo, cómo su postura va a haber mejorado considerablemente. Entonces les va a dar una mejor visión, más clara evidentemente también,
le va a facilitar balance ergonómico óptimo. La fatiga muscular del cuello se va a disminuir simplemente porque su cabeza no va a tener que estar inclinada hacia el frente, simplemente va a seguir prácticamente, ¿sí?, el mismo, balance que necesitamos con respecto a nuestra columna vertebral. ¿Por qué? Porque aparte, ya no, al no tener que estar acercado hacia nuestra cavidad bucal, nuestro cuerpo va a estar completamente erguido. Eso les va a ayudar mucho. Y evidentemente también la protección para los ojos va a ser mucho mejor. Sobre todo hoy día, en tiempos de COVID, con todo este tipo de, situaciones que ya sabemos con respecto a la generación de aerosoles. Pues también va a haber mayor protección. Hay muchas cosas que buscar en una lupa. Resoluciones, los niveles de magnificación, los anchos de campo, la profundidad de campo que podemos pedir. Mi recomendación, doctores, es que busquen a los proveedores dentales. Casi todos prácticamente tienen diferentes marcas, como les digo, hay de todo un poco. Pero sí busquen opciones que puedan adaptarse a su forma de trabajo. En lo general, 2.5, 3 por de magnificación, a veces es más que suficiente. Hay quienes puedan requerir o gustar de más o menos. Yo creo que eso ya es algo personal. En las expos siempre existen personal especializado en esto, el cual pueden sentarse y a través de sentarse con un maniquí, les pueden explicar más o menos cómo posicionarse y darles opciones de magnificaciones y opciones de, pues, ya sea de lupa, ya sea de lentes, vaya, múltiples opciones que existen. Ahora, el acceso a la cavidad bucal es importante. Los instrumentos, los equipos que tengamos son importantes a considerar porque son los que nos van a ayudar a tener un mejor acceso hacia nuestra cavidad bucal. Este tipo de sillones, por ejemplo, que son muy delgados, que tienen una forma, se fijan, un poquito ondulada aquí, es con la idea de que puedan entrar perfectamente y que no tengan que estar inclinándose mucho hacia el frente, puesto que tienen un muy buen acceso a su cavidad bucal. Ahora, la posición de los instrumentos juegan también un papel importante. Les decía, cuando tenemos la manguera por debajo, como en este caso, tenemos que voltear constantemente para saber en dónde vamos a colocar los instrumentos. Pero cuando lo tenemos así, con la manguera por arriba, prácticamente con su vista periférica pueden estar haciendo el cambio de instrumentos. Entonces simplemente hacen el movimiento clase 3 de lo que es el brazo, la pieza de mano se va directamente a quedar aquí y vamos a poder tomar la siguiente y así sucesivamente. Entonces es importante que jueguen un poquito con el tipo de instrumentos, el montaje que tienen. ¿Cómo posicionarnos a las 10, a las 11, a las 12, a las 2? Todo dependerá de la zona donde vamos a estar trabajando. Al rato voy a platicarles también cómo posicionarnos de acuerdo a la aplicación que les voy a presentar. Los banquillos dentales. Los banquillos juegan un papel importante. Ya platiqué los ajustes que deben de tener, la altura, la inclinación hacia el paciente, la altura de lo que es el respaldo, etcétera, etcétera. Todos esos son ajustes necesarios y nos va a ayudar a tener este tipo de asiento dinámico. Eviten los asientos estándar que no se inclinan y que nos van a presionar nuestra arteria femoral. Al momento de hacer la inclinación del asiento, vean esta forma de C, cómo puede ir intercambiándose por esta forma de S, que es la que platicábamos. Que aunado a tener la magnificación, prácticamente hace el juego perfecto para tener una buena postura. Ahora, este tipo de asientos dinámicos también tienen un tipo de fuelle aquí, o de muelle, con la idea de que sea todavía mucho más cómodos para el odontólogo. Estos asientos no son asientos secretariales. Traten de evitarlo. Los he visto yo en múltiples clínicas dentales, donde a veces, no sé si es por economía o por lo fácil, se van a un Home Depot y se encuentran una silla secretarial. Estos son específicos para la odontología, de acuerdo a la postura que debemos adoptar. Así que yo les recomiendo, ya sean, estos son los modelos que manejamos,
los modelos antiguos, que de antiguos no tienen nada, digamos, evidentemente seguimos fabricándolos, tienen todas las características necesarias, aunque evidentemente los más avanzados son estos modelos, el 521 y 522. El color, hay múltiples colores, no son solamente estos colores, simplemente son los que quise mostrarles, pero hay múltiples opciones de colores. Ahora, los ajustes, recuerden, tienen que tener la inclinación, la altura de lo que es el asiento y que nuestro respaldo se ajuste completamente al operador. Ya sea que mi espalda esté aquí, esté acá, mi respaldo me va a seguir directamente a mi espalda baja. Y evidentemente la altura también la tenemos. Hay banquillos de operador que ya vienen como opción con unos descansabrazos. Esto también no es necesario, digamos, tenerlos, son opcionales, pero por ejemplo, cuando se trabaja con magnificación, a veces se requiere tener lo que es la mano un poquito más quieta. Entonces, esto nos ayuda a tenerla una bien soportada y aparte un poquito más quieta. Tenemos también los asientos para asistentes. Lo mismo, tenemos que tener todos los ajustes necesarios porque el asistente también se la pasa prácticamente sentada. Como les decía, al estar un poco más altos, necesita este anillo para poder colocar los pies. Si no lo tiene este anillo, va a quedar prácticamente colgando los pies porque el asistente queda o se sienta más alto que el dentista. Y tenemos la opción con respaldo, sin respaldo, como es en este caso. El trabajo en cuatro manos es importantísimo, ¿sí? Ambos deben de tener perfectamente una buena postura. Comparado esto con respecto a esto, cambia totalmente la manera de trabajo. Ahora, las zonas de actividades son importantes a considerar porque cada uno, tanto operador como asistente, tiene sus zonas de trabajo. Normalmente, hacia la parte sur de lo que viene siendo el paciente, es en donde se hace la transferencia de instrumentos. Y normalmente existe una zona estática de este lado. Ahora, ¿cómo posicionarnos y dónde posicionarnos? Les voy a recomendar, doctores, si pueden, los que están en el celular, le hagan un screenshot o si quieren en su computadora, hagan un print screen para que al finalizar esta charla vayan y busquen esta aplicación en sus celulares. Así es como va a aparecer ángulos de acceso, Angle of Access de ADEC Dental. Esta es gratuita, les recomiendo bajarla. Una vez que entren, ya que la descarguen y la abran, les va a aparecer una pantalla como esta. Le van a colocar Get Started, que es iniciar, y después de que coloquen cierta información básica, ¿sí? No es necesario, insisto, pagar, no es necesario colocar tarjeta de crédito, nada, ¿sí? Les va a aparecer esta primer pantalla. Lo que hacen en esta primer pantalla es seleccionar si son diestros o si son zurdos. ¿Cuál es su mano dominante? Aquí, por ejemplo, yo seleccioné su mano dominante derecha y les manda a esta siguiente pantalla. Aquí tenemos el maxilar, la mandíbula y tenemos que seleccionar qué área vamos a trabajar. Ya que seleccionemos, yo seleccioné, ¿sí?, el sector posterior de la mandíbula izquierda, les manda esta otra pantalla y aquí ustedes tienen que seleccionar si van a trabajar en la zona lingual, zona oclusal o en bucal. ¿En qué superficie van a trabajar? Y una vez que lo seleccionen, aparece todo esto. El mano derecha, en la mandíbula posterior izquierda, en la zona oclusal. Y va a empezar a aparecerles la primer pantalla. Vean, hay 3 puntitos aquí, son 3 pantallas las que tienen que observar. La primera les dice que ustedes, lo ideal es posicionarse a las 11 del paciente con visión directa, es decir, no van a usar su espejo, y van a estar viendo directamente la zona que ustedes seleccionaron.
Si le dan a su pantalla, recorrerla hacia la derecha, se va a ir al siguiente puntito y va a aparecer cuál es la posición de la cabeza y del cuello del paciente. Es decir, el paciente tiene que estar viendo hacia su derecha y tendríamos que estar teniendo más o menos a esta altura mi cabezal, y si le damos a la siguiente pantalla, que es esta, nos va a decir cuál es la posición del sillón. Entonces, si se fijan, al seleccionar prácticamente cada una de qué tipo de mano dominante tienen, en qué zona van a trabajar, qué superficie, les va a decir dónde posicionarse, cómo colocar al paciente y cómo colocar el sillón. Entonces, yo les recomiendo, doctores, que bajen la aplicación, la descarguen, una vez que ya la tengan, la tomen como guía. Insisto, esto es de manera general, les va a ayudar a posicionarse mejor, pero a la vez ustedes les va a ir entrenando. Llegará un momento, evidentemente, donde no necesiten más el celular y prácticamente se aprendan qué posturas tienen que tomar, en qué zona tienen que trabajar, cómo colocar al paciente para una mejor visualización. Entonces, ojalá y esta aplicación les sirva, les ayude para trabajar correctamente o mejorar poco a poco. Ahora, esta fotografía superior nos muestra prácticamente el área operatoria vista desde arriba. Si ustedes se fijan, toda esta zona está bajo control del asistente y el doctor solamente está, digamos, o tendría que estar volteando solamente para tomar los instrumentos. Lo ideal sería esto: doctor dedicado 100% a lo que viene siendo la vida bucal, mientras asistente puede estar ayudando con todos los materiales, instrumentos que requiera el operador. Ahora, retomo la parte del fortalecimiento físico porque es un requerimiento importante que cada operador debe de seguir. No tienen que hacer, insisto, un atleta de alto rendimiento, pero sí hacer al menos unas 3 a 4 sesiones de ejercicio. Es importante que esa sesión de ejercicio sea o tenga un calentamiento, un trabajo físico específico y después ya un estiramiento y enfriamiento, ¿de acuerdo? Entonces es necesario contar con esas 3 fases de su entrenamiento. A veces el caminar, a veces el correr es más que suficiente. Hay literatura que relacionan, por ejemplo, y eso se los puedo decir también como, digamos, experiencia personal, ejercicios tipo yoga, ¿sí? O ejercicios donde existe mucho enfoque a lo que vienen siendo los estiramientos, posturas, son de mucha ayuda. Yo tenía este problema de espalda baja. He practicado un sistema de tipo yoga. Lo tengo en mi celular. Yo viajo bastante. Bueno, antes de COVID viajaba bastante. Entonces, a veces me dificultaba tener una rutina de un gimnasio. Pero a final de cuentas, con este programa, se llama Asana Rebel, con ese programa, prácticamente yo agarro una rutina, y hay rutinas que van desde 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, y nada más siguiendo la recomendación que está ahí, me ha ayudado a mejorar mucho mis posturas y sobre todo las dolencias que tenía de espalda baja. Así que ejercicios de rutina, insisto, les van a ayudar. Entonces hay que hacerlo. Pausas ergonómicas. Entre paciente y paciente es importante ir haciendo pausas, ya les decía yo. Este es un sitio de terapia, de fisioterapia, ¿sí? Es un sitio público. De aquí saqué ciertas recomendaciones. Hay que hacerlo de manera relativamente constante y hay que estirar músculos y tendones hasta el rango máximo posible. No tenemos que lastimarnos, eso es bien importante. Es decir, hacer el movimiento hasta donde estire y un poquito más.
donde se sienta ese estirón, ¿de acuerdo? Esto les va a ayudar también a tener una buena condición física en conjunto con su ejercicio regular. Estos estiramientos no deben de sustituir su ejercicio regular, doctores. Esto es solamente estiramientos. Ahora, los estiramientos se deben de mantener durante 5 segundos y hay que hacer series, no más de 10 series. Yo les recomiendo, son muchos los ejercicios que les voy a mostrar, yo les recomiendo que agarren por ahí algunos 2, 3, 4 ejercicios, ¿sí? Y hagan algunas series iniciales, repeticiones de 2, 3 series, nada más. Con el paso del tiempo se van a ir estirando, van a hacer estiramiento un poquito mayor y pueden ir añadiendo más series, pero empiecen con poco. Importantísimo. Si hoy tienen un dolor específico, digamos en el hombro derecho, evidentemente no lo forcen de más. Ya les dije hace rato, atiéndanse, busquen la manera de cómo solucionar ese problema. Bueno, estiramientos de espalda. Se pueden hacer extensiones de pie. Las manos van a nuestra cintura y es aventar nuestra espalda hacia atrás, como arquearla hacia atrás, ¿de acuerdo? Hay que, las piernas, tratar de tenerlas derechas, no flexionar, sobre todo porque podemos perder un poco el equilibrio, ¿sí? Mantener 5 segundos y regresar a la postura original. Obvio, esto no hay que hacerlo en el consultorio, siempre se ríen cuando pongo esto, bueno, no van a estar en el piso de su consultorio haciéndolo, pero tal vez al final del día estaría ideal. Boca abajo, los brazos es extenderlos completamente y lo que es arquear nuestra espalda, ¿sí? Boca abajo, teniendo nuestras piernas, las flexionamos las rodillas hacia nuestro pecho y lo vamos a mantener, ¿sí? Con nuestras manos. Hacerlo con la izquierda y con la derecha, evidentemente. Hay que flexionar los dos lados por igual. Un abdominal parcial, ¿sí? Esto es brazos cruzados, elevarnos a que el abdomen trabaje, ¿sí? Para cuello y tronco, de estar sentados viendo hacia el frente, nuestra cabeza es girarla hacia un costado y después llevarla hacia el lado contrario, ¿sí? Estar moviéndonos cerca de 180 grados nuestra vista. También hacia la derecha y hacia la izquierda, hacer la inclinación de nuestra cabeza. El tronco es del balance que tenemos llevarlo hacia un costado. Vean cómo el balance lo hacemos a un lado. Esto es importante, que aquí evidentemente vamos a perder el balance. Hace rato lo dije, no hay que perder balance. Ojo, no hay que perder balance durante el momento de trabajo con paciente. Aquí, estos son estiramientos que vamos a tener que estar haciendo, pero es más que nada para relajar y para estirar un poquito tendones y músculos, ¿okay? Entonces, hacia un lado y hacia el otro lado, hacia la derecha y hacia la izquierda. Vean aquí cómo este también es para el tronco, es unir nuestras manos, entrelazarlas, estirar los brazos al frente, llevarlos hacia un costado y después llevarlos hacia el lado contrario. Para espalda alta y el cuello, vean cómo aquí la barbilla, ¿sí? Lo que estamos haciendo es meterla hacia el frente y ahí lo que hacemos, sentimos en la espalda alta, bueno, en el cuello, un poquito de cómo se estiran los músculos del cuello, la parte posterior del cuello. Este es otro, este es diferente. Vean cómo la barbilla, lo que hacemos simplemente a la misma altura es, sin mandar la cabeza al frente, sino que solamente en la misma posición que está, la barbilla y llevarla hacia atrás. Y ahí otros músculos también se van a estar estirando. Para espalda baja, formar un tipo de puente en el cuerpo, levantando la cadera, evidentemente ayudándonos con nuestros brazos. Eso nos ayuda en la espalda baja. Para el brazo, hay diferentes zonas del brazo que se pueden trabajar. Empecemos con el codo. Teniendo nuestras, estando sentado, nuestros brazos estirados con nuestras manos en la rodilla, levantar las manos hasta tocar nuestro hombro. Ahí lo que hacemos es un estiramiento, digamos, tendones y músculos también de codo.
en una superficie como una mesa, por ejemplo, de tener la palma hacia arriba, estirarla hacia abajo. Es estar haciendo estos movimientos 180 grados. Muñeca y mano. Y en este caso, nuestras manos extendidas es hacia arriba y después llevarlas hacia abajo. Constantemente, estar haciendo hacia arriba y hacia abajo. Y detener los dedos extendidos es juntarlos, hacer como hacer el puño fuerte y luego soltarlos. Luego volvemos a estirar. Siguiendo con mano y muñeca. Es el movimiento típico donde vamos a estar alternando nuestro pulgar con el meñique, con el índice, con el medio y con cada uno de los dedos. Es estar haciendo ese movimiento. Y el otro es que el pulgar lo llevemos a la base del meñique. Lo mantenemos, lo dejamos ahí un ratito, luego soltamos y relajamos. Ese es otro movimiento también. Otro más es el pulgar, hacer un giro hacia un lado y luego hacia el otro. Hacer círculos. Hacia un lado y hacia el otro. Los dedos, bueno, las manos, a ponerlas en nuestras rodillas. Después abrirlas, como en esta posición, es abrirlas, hacer fuerza. Y luego soltar y relajar otra vez, regresamos. Esto y regresamos. Ahora, para el hombro, de estar sentados, es elevar ambos brazos totalmente hacia arriba, que se estire. Y los brazos también de estar al frente, abrirlos. La otra es con los brazos en el costado, elevarlos, bajarlos. Y recostados, empezamos con la posición 1, tener nuestro brazo así, y después llevarlo hacia el frente, ¿sí? 45 grados, y después llevarlo 180 grados hacia atrás, y regresar a la posición 1. Hay que hacer con ambos brazos. Para la pierna, estando boca abajo, bueno, es agarrar con nuestra mano derecha, la pierna derecha, y estirarla hacia el glúteo. Estando sentados, ¿sí? Hacer esta flexión de lo que viene siendo nuestro punta de nuestros pies para que podamos estar estirando esta parte del chamorro. En posición tipo indio, con nuestras plantas de los pies unidas, estar presionando nuestras dos rodillas hacia abajo. Y para el tendón de Aquiles, para ayudar un poco más, parecido al ejercicio de hace 2 puntos, ya sea con una toalla o con un cinto, tomar nuestra parte de la bola del pie y jalarlo hacia adentro, para que el tendón de Aquiles pueda estirar un poco más. Y el último que está recomendado aquí es estar en una pared, de frente. Vean cómo los pies están totalmente planos en el piso. Y lo que estamos haciendo es llevar nuestros codos, flexionarlos a que se unan a lo que viene siendo nuestra pared. Y aquí se está haciendo un estiramiento de la parte posterior de la pierna. Esta es otra listado de la Escuela de la Espalda, donde hice la certificación, donde dan otra serie de ejercicios. Algunos son parecidos, similares a los que les acabo de mostrar. Hay otros, esta es otra hoja también, que esta es de ErgoWorks, que es de Sydney, Australia, este lugar. Dan otras recomendaciones también. Estos los tengo, ya sea, aquí está la página de internet, o como en el caso anterior de Back School, lo tengo en PDF. Si a alguien le gustaría tenerlos, me avisa. Insisto, al rato voy a colocar mi correo electrónico, les paso los links para que ustedes puedan descargarlos o puedan tener estos PDFs. ¿De acuerdo? Carlos, lo que hacemos es que todos los que se conectaron por Zoom, como tenemos sus correos, se los podemos mandar por correo o lo vamos a descargar directamente el link
al chat de Zoom. ¿Ok? Perfecto. Okay. Hacer mención que los que están en Facebook, pues nos cuesta más trabajo, que es mejor que se conecten por la plataforma de Zoom para que les puedan hacer llegar estos documentos, sí, claro. Documentos. Con todo gusto. Ojalá y digo, si alguien está interesado, nos puede escribir y con todo gusto. Y si no, bueno, ahí están los recursos directamente en el chat de Zoom. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Dan. Ok, continuando ya con la charla, ya estamos ya por terminarla. Algunos de los puntos adicionales que también sería ideal a considerar es hacer un buen diseño de consultorio, ¿sí? Ya hablamos de los equipos, ya hablamos de las posturas, ya hablamos del cuerpo, cómo trabajarlo. Muy bien. Juega un papel importante, lo veíamos cuando les mostraba los tipos de clasificación de movimientos, el clase 5, por ejemplo, de cómo en ese consultorio el doctor tenía que estar girando su torso para ver un negatoscopio, por ejemplo. Entonces, eso hay que evitarlo, hay que buscar la manera de tener un buen diseño, que por ejemplo hoy todo esto de radiografías ya se puede tener digitalizado totalmente. Cómo en un momento dado podemos hacer todo un giro completo de todo mi banco y tener gavetas, tener incluso algunos muebles que pueden estar moviéndose directamente a estar cerca del punto operatorio donde vamos a estar haciendo, ¿sí? De manera general tenemos que este es más o menos un bosquejo de cómo pudiera estar los espacios dentro de un operatorio ideal. Estos serían los mínimos. Hay ocasiones en que me he topado cómo hay espacios todavía más cortos y, por ejemplo, cuando es menos de 86 centímetros aquí de espacio, llega un paciente en silla de ruedas y al tener 70, la silla de ruedas ya no pasa. Entonces, hay que hacer una transferencia de paciente de su silla de ruedas directamente a nuestro sillón. Hay ocasiones en que hay sillas de ruedas que es muy difícil transferir al paciente de la silla de ruedas y hay ocasiones en que en la misma silla de ruedas se debe dar la atención. Entonces tenemos que dejar un espacio necesario atrás para traer al paciente, poner la espalda del paciente hacia este punto y estos cabezales se pueden retirar, girar 180 grados, volverlos a colocar y estar trabajando directamente al paciente en su silla de ruedas en este cabezal. Entonces, opciones existen y se pueden trabajar. Lo que es importante es cuidar muy bien las dimensiones adecuadas de un consultorio. Todo esto lo podemos hacer y se puede trabajar con un arquitecto propio que ustedes tengan o que incluso, digamos, podamos ponernos en contacto para darle cuáles son las especificaciones adecuadas. En un consultorio se tiene que diseñar, depende cuántos operatorios necesiten, un rayos X que pueda ser compartido en ambos operatorios, ¿sí? Las tarjas que estén, las tarjas necesarias para trabajar, las gavetas, los muebles necesarios, las superficies de trabajo, entrada y salida a ese operatorio, el movimiento del paciente hacia lo que es la recepción, el staff hacia toda la parte del cuarto de máquinas, almacenajes, un selle que también tiene que estar hoy día a la vista del paciente para que sepa que todo lo que están trabajando con él está de una manera adecuada y de acuerdo a norma. Todo esto son cosas que tenemos que considerar, más aparte toda la conectividad que tenemos que tener aquí, de agua, de luz, de drenaje, de succión, del aire del compresor, etcétera, etcétera. O sea, todo esto es un diseño de clínica, es algo que conlleva muchas cosas y que tenemos que considerarlo para también haga juego con una buena ergonomía. Ahora, las unidades son múltiples las maneras como podemos montarlas. Este es el sistema típico. Ya sea que lo tengamos con la manguera por abajo o la manguera por arriba que les manejé hace rato, es de lo más ergonómico que existe. Hay sistemas donde la lámpara puede ir a techo, fíjate. Otros en los cuales ya no existe escupidera.
Estos sistemas son muy buenos, por ejemplo, cuando seguimos las reglas de la aplicación que les mostré hace rato. Y si ustedes tienen que trabajar a las 11, a las 12 o incluso a la 1 o a las 2, bueno, este tipo de instrumentos los puede seguir hacia un lado o los puede seguir hacia el otro, porque con este sistema Radius les puede dar un rango de trabajo bastante amplio, tanto como cerca de 250 grados alrededor de la boca del paciente. Sistemas de costados que se pueden montar atrás, a un costado de un mueble. Sistemas donde prácticamente está el sillón solo, lo de asistente está detrás en una mesa de trabajo y lo de doctor está montado en un mueble. Sistema que llamamos a las 12 porque todo está detrás. Puede ir el sillón con la escupidera o sin escupidera y todo está montado detrás. Entonces realmente existen opciones y opciones múltiples. Yo les recomendaría, cuando tengan el momento de hacer una inversión de este tipo, acérquense a los expertos. Pueden contactarme a mí, contactar directamente a lo que viene siendo a la compañía ADEC directamente a través de lo que es la página web, o a los distribuidores que tenemos. Los distribuidores tienen mucha experiencia al respecto y les pueden ayudar a hacer un muy buen diseño. Ahora, la importancia de la ergonomía, evidentemente, para el negocio, pues es incrementar su productividad. Al estar trabajando libre de dolor, sin ninguna molestia, pues evidentemente van a estar haciendo su trabajo de una mucho mejor manera, ¿sí? De una manera más rentable. La ausencia laboral, derivado de los dolores o de los problemas que pueden presentarse, van a ser mínimos prácticamente. La rotación de personal también puede ayudarle, que prácticamente no va a existir, digamos, derivado de dolencias o de molestias. Para el empleado, pues el nivel de confort y lo que es la fatiga se van a ver mejorados definitivamente. El daño, te lo dije hace rato, son cumulativos los problemas. Entre más tiempo pasemos en una mala postura o con baja ergonomía, es mayor el daño que nos vamos a estar haciendo. La prevención nos va a impactar en el largo plazo. Créanmelo, te lo digo ahora y piénsenlo en 10 o en 15 años de trabajo. La productividad y su moral va a estar mucho mejor como empleado. Y su responsabilidad también, no solo para ustedes mismos, sino también para todo su staff de trabajo se va a mejorar. Ok, recuperaciones, si acaso llega a haber un daño. Pues bueno, las recuperaciones a veces pueden ir de 6 a 8 semanas, a veces con terapias, a veces con cirugías. Entonces todo depende un poco el daño o el grado de problema que se tenga, ¿no? Y evidentemente, pues, el impacto en su vida laboral, su vida personal. Para el negocio, bueno, pues pérdida en las ganancias, rotaciones, inconvenientes para el paciente, porque hay ocasiones en que un problema, un dolor, no nos deja trabajar correctamente y hay ocasiones en que hasta tenemos que reprogramar pacientes. Muy bien. Última diapositiva, a manera básicamente de resumen de todo lo que platiqué en esta charla antes de ir a preguntas y respuestas, ¿sí? Primero que nada, recuerden, evalúense, doctores, ¿sí? No podemos corregir algo que no sabemos que estamos haciendo mal. Entonces, hay que autoobservarnos y en un momento dado hacer un listado de qué cosas tendrían que cambiar con todas estas recomendaciones que ya dimos el día de hoy. Mi recomendación es que recuerden, los hábitos se hacen con el paso del tiempo cuando lo hacemos de manera consciente primero y después se forma un hábito de manera inconsciente. ¿Okay? Entonces, de 5 o 6 cosas de los listados que ustedes puedan hacer en su autoevaluación, yo les recomiendo que empiecen con 1 o con 2. Trabajen ese 1 o 2 puntos los que les estén causando más problema. Ya vimos qué problemas nos causan ciertas posturas en espalda baja, espalda alta, en el hombro, en muñeca, vaya. Enfóquense primero en aquellos que les esté causando en esas zonas específicas donde tengan el problema. Y ya que lo corrijan y que se les forme un hábito, vayan y trabajen otras 2 o 3 puntos.
Aquí la cuestión es que se agarran 5 o 6 cosas por mejorar. Siento que va a ser muchas cosas, va a ser un cambio mayor en su forma de trabajo y creo que con el paso del tiempo se van a ir olvidando. Entonces empiecen a trabajar primero 1 o 2 aspectos y después poco a poco añadan otros tantos. Cuiden su postura ideal a trabajar. Ya vieron cómo deben de estar sentados, ya vieron cómo deben de colocar su banquillo. Con la aplicación yo espero que les pueda ayudar a posicionar mejor al paciente, sentarse correctamente de acuerdo a la zona de trabajo que van a estar atendiendo. Mantener todo al alcance del operador. Recuerden, los movimientos clases 1, 2 y 3 serían los ideales. Busquen usar magnificación, aunado a una buena iluminación. ¿Sí? La magnificación, les digo, les va a ayudar. La postura, yo creo que en un 70-80% de la postura la van a ganar simplemente con el uso de la magnificación. Los equipos dentales, busquen tener equipos de calidad que les puedan ayudar con los ajustes necesarios. Busquen el uso de asistente dental, tanto como sea posible. Hagan sus pausas ergonómicas entre paciente y paciente. Hagan los estiramientos con un enfoque muscular de acuerdo a donde estén los problemas. Ideal que hagan todos los ejercicios que les mostré. Pero si son muy largos, ok, enfóquense en aquellos grupos musculares que ya sabemos que estamos teniendo problemas o que estamos teniendo alguna repercusión. Fortalezcan su cuerpo. Les digo, 3, 4 sesiones a la semana. Empecemos con eso. Van a ver cómo el cuerpo, por un lado, va a estar más fortalecido, va a ser más resistente. Incluso en su día a día laboral, se van a sentir menos fatigados, simplemente por el ejercicio que se está haciendo. Y busquen hacer diseños de consultorios ergonómicos. Es probable que tengan que añadir una mesa de trabajo, tal vez cambiar un poco los muebles que tienen alrededor, ¿por qué no? Tal vez unidad dental, no lo sé. Ustedes en lo individual evalúen cómo está su operatorio y vean qué cambios o qué cosas tendrían que cambiar. ¿De acuerdo? Quiero agradecerles este tiempo para poder atender esta charla y como les digo, les dejo mi información. De todas maneras voy a comunicarle directamente a Daniel, al doctor Daniel, toda la información para que la pongamos directamente aquí en este chat y que se pueda en un momento acceder directamente a toda la información que puedo compartir. Gracias, Y Dani, te dejo el micrófono, por favor. Sí, claro, dejamos de compartir pantalla. Quiero felicitarte, Carlos, ha tenido muchas reacciones tu plática, muchas. Muy en especial, doctor William Cueto, le agradezco su comentario. Y Beatriz Duarte dice, muchas gracias, excelente tema. Esto en Zoom. Recuerden, si estás en Zoom, pudimos tocarte de alguna manera con tus correos y se te enviará la información. Si estás en Facebook, nos complica mucho, pero de todos modos el doctor Luis Manuel Carreón te manda muchísimos saludos. Vamos a ir a ahora sí que los anuncios de nuestros patrocinadores. Dos cosas les quiero platicar a ustedes. Culser, viendo esta nueva parte de la, vamos a decirlo, la nueva normalidad que estamos ahora viendo, está lanzando un producto que se llama Crystal Care. Es un producto diseñado para que puedas tener una óptima posición de trabajo ergonómica, como lo ha mencionado Carlos, y darte una protección extra en estos tiempos de COVID. Les voy a dejar un poco también a nuestro equipo de ventas para que hablen un poco más de las propiedades y de las características de Crystal Care. Y para eso me voy a permitir presentarles a Gustavo Cruz. Gustavo Cruz, dame 3 segundos para darte la palabra. Perdón,
Un poco de tecnología me está fallando. ¿Y me escuchas? Voy 2 segundos, compartir. Sí te escuchamos, Gustavo, adelante. Pues hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí desde la base de redacción de Culser. Pues sí, como comentamos aquí con el doctor Quintanilla, nos habla un poquito de lo que es ergonomía. Comentarles que ahora también en Culser estamos manejando un nuevo producto, un nuevo equipo, Crystal Care, que básicamente es una barrera de protección, pero que también contribuye a este factor de ergonomía, que es también protegernos. Ahorita que estamos en esto de la contingencia, pues nos va a dar la practicidad de poder trabajar de una forma más segura con el paciente, con la gran ventaja de no estar en contacto con estos fluidos corporales que en ocasiones pueden salir o desprenderse ya sea del paciente hacia el dentista o del dentista hacia el paciente. Bien, ya lo mencionaba mi compañero Dani, pues esa es una base práctica, es un cristal que nos protector, que nos va a ayudar a poder seguir visualizando al paciente. La parte ergonómica de este equipo es que usted está ajustado, está diseñado para poderse ajustar a la altura que usted suele trabajar, ya sea sentado o de una forma parada. Y bien nos va a permitir también estarlo moviendo. Este cristal gira 360 grados, se nos va a permitir posicionarlo de una forma que sea práctica para nosotros, la forma de seguir viendo al paciente, de estarlo trabajando, ya sea una extracción, una resina, lo puede estar haciendo usted de forma práctica. Esta base tiene la ventaja de que la podemos pues posicionar en la forma más práctica a la altura del sillón dental, y si ya no estamos trabajando, usted la puede hacer a un lado. Está práctica porque el vidrio se puede quitar para limpiarse adecuadamente bien. Todos sus componentes son de muy buena calidad, un material metálico bastante resistente, y pues nos permite poderla desmontar también para su limpieza. Esto es muy práctico ahorita con todas estas normas que vamos a tener de higiene y de protección. Comentarles también, no solo es el único producto con calidad o características de ergonomía, sino que también contamos con pistolas para silicones que lo hacen más práctico para no estar preparando el material en 2 tiempos. Nuestros adhesivos con una presentación y una boquilla especial para evitar derrames y ser más rápida la dispensación del material, y algunos otros productos. Crystal Care vamos a empezar a tener pues algunas otras charlas para que ustedes lo vayan conociendo, y poco a poco ustedes, si les llega a interesar, ya lo podemos tener ya a la venta, doctores. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, ¿y me escuchan? Dejo aquí, ¿sí te escucharon? Dejo aquí los teléfonos, correos e información de nuestros asesores de ventas para que los puedan tener. Básicamente con esto terminaríamos y esto es como se ve físicamente en el consultorio dental. Con esto terminaríamos la charla. Si no hay preguntas de la audiencia, vamos a dejar 5 segundos más para contestar preguntas de la audiencia. Gracias, Dani. Les acabo de colocar aquí en el chat de Zoom un Dropbox donde pueden encontrar parte de la información de ergonomía, ¿sí? Están las páginas del ErgoBreaks, ErgoWorks, que son los estiramientos. Está en PowerPoint la guía de estiramientos, toda la serie de estiramientos están ahí, por si la quieren descargar. Hay 2 informes, uno de lámparas, otro del asiento dental. Está la norma oficial mexicana también. Así que cualquier otra información adicional, con todo gusto, me avisan también. O si no, a través tuyo, Dani. Entonces, pues muchísimas gracias. Si les gustó, ya saben, denle like y compártanlo. Sigan a Carlos en sus redes sociales, sigan a nosotros en nuestras redes sociales. Recuerden que nuestras redes sociales son Culser México para Instagram, Facebook y Twitter. Y esta conferencia, recuerden que va a estar posteada en YouTube. Van a poder ver la conferencia de Carlos en YouTube para todos los que empezaron tarde o la quieren referenciar después. Síganos también en Culser Latinoamérica YouTube. Gracias, Carlos. Un abrazo. Mantente sano